qué me llamo Herman? Yo creo que es así como una visión de... Lo que pasa es que es el nombre de mi productora de ideas, ¿no? Entonces le puse Hombre del Aire, Herman, porque, pues digo, tengo mucha correlación con el tema de los aviones. Desde que soy chiquito siempre he querido volar. Es mi sueño de toda la vida. Siempre, bueno, yo creo que la mayoría de los niños y los jóvenes siempre hemos soñado con el espacio y volar y todo eso. Nada más que yo lo convertí en una pasión, ¿no? Aparte de la arquitectura y de la filosofía y del arte y de las clases y la academia, tengo una debilidad muy fuerte por la aviación, ¿no? Entonces puse una productora que se llama Airman, el hombre del aire, y bueno, pues ya se quedó, ya se hizo muy popular el Airman, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es, ¿no? Pues mira, yo creo que como todos en la vida, yo creo que también tienes tú tu pasión y los jóvenes tenemos nuestras pasiones, todos tenemos nuestros gustos por la música, por las letras, por el arte, por las computadoras, por cualquier, ¿no? Todo el mundo tiene sus aficiones. Yo desde muy pequeñito siempre tuve esas que nos apegamos, a veces uno no entiende por qué a algo, pero sí recuerdo mucho que cuando era pequeño mi papá hasta te llegó con una con un libro que compró con una enciclopedia de aviación que me compró de Walt Disney, era una cosa así de muy padre, que me regaló ese libro, un libro azul que decía que es cómo vuelan los aviones, ¿no? Y me quedé fascinado con ese tema. Y justo yo me recuerdo mucho tener los recuerdos que mi papá cuando me llevaba al aeropuerto, o nos íbamos hasta Acapulco, pasaba y nos quedábamos viendo en el vidrio los aviones y me decía, mira, y mira cómo hacen, y mira cómo vuelan, y mira, tú te imaginas, y me recuerdo muy bien frente a la ventana, me agarraba de la mano y me decía, ¿puedes imaginarte que 100 toneladas puedan volar a 1000 kilómetros por hora, a 10,000 metros, a cosas así? ¿Tú te imaginas cómo se puede hacer? ¡Qué maravilla! Y me explicó y me quedé fascinado con el tema de la aviación. Hoy lo vemos muy común, hoy vamos en un avión, venimos como si fuera un trolebús o un pecero, pero lo que sucede cuando nos subimos a un avión realmente es una fascinación de física, es impensable. El hombre no nació para eso, pero tenemos la tecnología increíble, el descubrimiento de la velocidad para poder levantar el vuelo, ¿no? Que es algo poco común. Cuando uno está a 10,000 metros, ninguno de los viajeros, ninguno de los que se imaginaban, ni siquiera nuestros abuelos podían haberse imaginado vivir algo tan increíble, volar a 10,000 metros, a 1000 kilómetros por hora, sobre el vasto mundo, resulta algo que es fascinante. Lo que pasa es que lo vemos como una costumbre, como bajarnos unas escaleras, ¿no? Pero realmente lo que sucede cuando un avión vuela es física pura, es algo increíble. Bueno, desde pequeño surgió la pasión, desde chiquito pintaba aviones, me acuerdo que me aburría en las clases en la secundaria, en la preparatoria, lo que hacía era pintar aviones en mis cuadernos, y iba a la biblioteca a ver libros de aviones, y me iba a todos lados a ver cosas de avión, al aeropuerto, me recuerdo que cuando podía tener coche, me iba al aeropuerto a ver venir a los aviones en los puentes, ahí con los de los puestos, ahí me veía venir todos los aviones que aterrizaban en una tarde. Pero desde hace mucho tiempo empecé a estudiar mucho el tema de la aviación en México, ¿no? El tema de la historia de la aviación en México, que resulta fascinante, es un tema increíble. Y desde esa época empecé a estudiar el tema, empecé a comprar algunas fotografías, pude estudiar algunos textos. No hay tantos libros de la historia de la aviación, hay unos cuantos que se hicieron heroicamente, y en base a este material más otras investigaciones, comencé a recopilar todo lo que es la crónica de la aviación en México, desde sus inicios hasta acá. Pude entrevistar a muchas personas, a familias, tuve acceso a documentos, a archivos fotográficos, de video. O sea, fue una pasión. Empecé a hacer todo un estudio profundo de la historia de la aviación en México y me clavé. Tengo 20 años haciendo esta investigación y este libro, este proyecto surge con la idea de hacer el Museo de la Aviación y el Museo del Espacio, en donde para nosotros era muy importante describir lo hermosa y lo divina y lo fascinante que es la historia de la aviación en este país, como todas nuestras historias, porque México juega un papel importantísimo en la historia de la aviación que no conocemos, que ignoramos, ¿no? Pero México tiene cosas
escondidas maravillosas. Y es lo que quisimos hacer, traerlo hasta la luz a tantos rostros, a tantas personas, tantos grandes héroes que tuvimos, a nuestra industria que en los años 20, en los años 30 fue tan increíble, tan maravillosa comparada como la de todo el mundo, ¿no? Tuvimos a nuestros héroes, a nuestros Charles Lindberghs, a grandes hombres que forjaron la historia de la aviación en México, ¿no? Prácticamente todo lo que está incluido en el libro es inédito. Todo es un material que tuvimos que fabricar, plano por plano, avión por avión, investigación por investigación, personaje por personaje. Teníamos tantas fotografías que encontramos en archivos arrumbadas, en las familias, que tuvimos que hacer. Es una selección de más de 100,000 fotografías de la historia de la aviación que no se conocían, que estaban en los archivos, en cajas. Tuvimos que hacer muchísimo trabajo de investigación y sobre todo quisimos hacer un libro gráfico en donde pongamos para los jóvenes y para los niños pues toda la historia de la aviación, todos los aviones que se construyeron en México, nuestros grandes héroes, y todos esos planos tuvimos que investigarlos, dibujarlos, hacerlos lo más apegados a la realidad histórica. Las ilustraciones todas son inéditas, son para el libro, las mandamos a hacer con artistas. O sea, prácticamente no existe nada. O sea, no es que lo bajamos del Google Maps o del Internet o lo copiamos aquí. No hay nada. Todo es inédito, nunca antes visto, ¿no? Es este material que se produjo para este libro, para este proyecto. Ese libro, exactamente, ese libro que siempre soñé hacer o soñamos hacer alguna vez. Siempre dicen que hay que hacer un libro antes de morir, ¿no? Entonces, bueno, pues es nuestra pequeña aportación. Sí, es el libro que siempre quise hacer. Y aquí tratamos, es como una enciclopedia, prácticamente los puntos más importantes de la aviación o de la historia, que son los que marcaron una diferencia, los estamos ilustrando en esta obra. Como ustedes saben, aviación, bueno, desde los tiempos míticos, ¿no? En México la cosmovisión de las culturas prehispánicas mucho está basado en el viento y en las aves y en los dioses que vienen del inframundo, que es el cielo mismo, ¿no? O sea, prácticamente la cosmovisión del vuelo, los caballeros águila y los dioses Hécatl y todos ellos que marcaron la filosofía y la manera de ver de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Bueno, obviamente. Y cuando, por ejemplo, en América, México siempre fue un país de tendencias, ¿no? En América, cuando se estaba construyendo Estados Unidos, que las colonias, y México estaba forjándose como nación, México fue de los primeros países, bueno, fue el segundo país que voló un globo aerostático en América. En Nueva York fue la primera vez, ¿no? Pero en México fue la primera país, digamos, de habla hispana, si se puede decir algo así, que empezaron a llegar los grandes personajes que volaban en globo, ¿no? 1835, ya estoy. Los hermanos Montgolfier fueron 1786. Entonces, por ejemplo, en México en 1835 empezaron a llegar todo el mundo, todos los aventureros llegaban a mostrar su gran invento, que era el globo aerostático calentado con aire caliente. Y bueno, causaban una sensación impresionante, ¿no? Porque eran los primeros intentos del vuelo del hombre. Y finalmente, como todos sabemos, bueno, el ser humano intentó inventar el avión, hacer una máquina que volara por su propio impulso en el aire. Y finalmente, en 1903, en Dayton, Ohio, allá en Estados Unidos, pues los hermanos Wright logran este milagro, ¿no? De que un avión pudiera volar por su propio impulso, ¿no? En el aire con su propio motor, porque antes había planeadores que se habían hecho en Europa, etcétera. Pero en México no fuimos prácticamente contemporáneos en este tema. En México también tuvimos a nuestros hermanos Wright que intentaron volarlo, en los hermanos Aldazoro Suárez, por ejemplo, que también intentaron subir al vuelo. Y, por ejemplo, en 1907 fue el primer vuelo en París, en Europa, ¿no? Santos Dumont, un brasileño, fue el primero en volar en un avión propulsado por su propio impulso, ¿no? En París. Y México fue el cuarto país que se voló en un avión, y el primer país en habla hispana y Latinoamérica que se voló por primera vez un avión en 1910 con el famosísimo Alberto Braniff,
que fue el primer hombre hispanoamericano o de habla hispana en el mundo, porque en España fue en 1911 el primer vuelo, ¿no? Entonces México fue pionero en eso. Y lo más importante, las primeras industrias, los primeros aviones que se fabricaron en el mundo se hicieron en México. Porfirio Díaz fue un gran impulsor de la aviación, antes de que cayera su régimen, fue un gran impulsor. En 1911, en 1910, 1911 ya existían festivales aéreos en el campo de Balbuena, a donde iban prácticamente todo el país. Se calcula que iban a esos festivales aéreos más de 85,000 personas, 100,000, a ver los primeros aviones que volaban, que se los trajo de Estados Unidos, una compañía cirquera de aviación que mostró el avión a todo el público mexicano, ¿no? Entonces, posteriormente, en los siguientes años, se va a desarrollar el ejército mexicano, desarrolla su industria interna, ¿no? México con su revolución, con la revolución, el conflicto bélico, México fue el primer país en el mundo en que hubo un bombardeo aeronaval. Es la primera vez que tiraron bombas de un avión a un barco, por ejemplo. Fue el primer lugar en donde un presidente voló, el primer presidente, Francisco y Madero, en 1911, con un británico que trajo un avión aquí en una exhibición. Fue el primer presidente en volar en el mundo, fue el primer mandatario en volar, en un vuelo de 12 minutos sobre la Ciudad de México, sobre Xochimilco, precisamente, ¿no? Entonces, y lo más interesante que la Fuerza Aérea Mexicana es de las más antiguas, fue fundada en 1915 por Carranza. Y bueno, la Fuerza Aérea Mexicana genera su propia industria, ¿no? Los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, y en 1917 se empiezan a construir aviones en México, y aviones muy eficientes, con motores muy potentes para la altura, con la hélice Anáhuac, y tenemos a nuestros grandes héroes, ¿no? Entonces, en México se va a desarrollar una industria en los años 20 increíble. En México se van a desarrollar en esa época aviones que literalmente competían con los mejores aviones que se fabricaban en Europa y en los Estados Unidos, pero para no variar siempre, por los años 30 empezamos a los finales a caer en una decadencia económica, a depender de los Estados Unidos, etcétera, y la industria aeronáutica desapareció. Pero bueno, tenemos unas historias fascinantes que ya las verán en el libro, ¿no? Bueno, y en los años 20 también, en la época de los grandes vuelos, ¿no? Donde todos los grandes héroes querían cruzar los mares y los Atlánticos. Pero imagínense ustedes los aviones de esa época, ¿no? De tubos, de madera, de tela, con tanques de combustible muy limitados, con motores con potencia limitada. Y empezaron los grandes soñadores a cruzar los mares. Por ejemplo, Charles Lindbergh, que va a cruzar el Atlántico, el famoso vuelo de Nueva York a París, el gran cruce del Atlántico, un vuelo increíble, que por cierto Charles Lindbergh a los 2 meses viene a México con su avión, y es recibido por más de 150,000 personas, conoce a su futura esposa aquí, es la hija del embajador de los Estados Unidos en México, de Morrow. Aquí conoció a su novia, y venía secretamente aquí a ver a su novia en los primeros meses. Y hay crónicas que hemos encontrado que tenía un avión especial y la llevaba a volar. Bueno, es muy interesante. Pero bueno, en esa época donde todos cruzaban, pero déjame decirles que antes de que Charles Lindbergh pudiera cruzar el Atlántico, hubo mucha gente que lo intentó hacer y murió. Eran esas épocas increíbles. Y en México tuvimos a nuestros Charles Lindberghs, a nuestros grandes héroes que volaron de México a Washington, el Carranzas y los Sarabias, Fierro, que voló de México a Cuba y Centroamérica, Pablo Cidar, el gran Pablo Cidar, que voló en un avión por todos los países de Latinoamérica, de habla hispana, cruzando los Andes, en unas condiciones impresionantes, y luego muere volando su vuelo de México a Buenos Aires, que era prácticamente casi la misma distancia que Charles Lindbergh hizo de cruzar un lugar a otro, nada más que tuvo una tormenta y falleció en el intento. Pero tenemos unos héroes maravillosos, unos vuelos increíbles, ¿no? Bueno, todo eso está contado en el libro para inspirar a la juventud. Y bueno, hoy por hoy, todo el proceso de la aviación en México, ¿no? Que es muy interesante, fascinante, la historia mexicana, aviación, que fue la primera aerolínea en Latinoamérica y fue la cuarta aerolínea en crearse. 1900
21 detrás de Lufthansa, KLM y Scandinavian, curiosamente, ¿no? United, perdón, en Estados Unidos paralelamente, ¿no? Pero es muy curioso que Mexicana, esta aviación, ya no existe hoy, pero fue la aerolínea más querida y antigua del mundo, ¿no? Bueno, y venimos hasta el día de hoy, en el libro contamos todo, hasta la industria de hoy, que en México tenemos una industria aeroespacial que cada día crece. Hay una inversión de 10 mil millones de dólares ya. En México ya hacemos partes de aviones, hacemos motores, ya se va a construir el primer jet ejecutivo en México, que está a punto ya de salir de la planta de Bombardier. Estamos haciendo drones ya en Baja California. En México hay una empresa que se llama, se me olvida el nombre, ya hace drones que los usa la Fuerza Aérea Mexicana y todas las Fuerzas Aéreas de Centroamérica. O sea, y tenemos una industria muy amplia en el campo aeroespacial, ¿no? Y bueno, hay mucho futuro. Hay mucho futuro el seguir soñando con la Agencia Espacial Mexicana. Hay mucho por conocer y mucho por aportar en esta visión de lo que es el vuelo, ¿no? De lo que es que los seres humanos podamos transportarnos hoy por las vastas tierras de la historia del hombre. Cuántos millones y millones de personas no podían ni siquiera salir de 40 kilómetros a la redonda donde habían nacido, pero la aviación ha unido al mundo, lo ha hecho mucho más pequeño, ha unido a todos los seres humanos. Digo, en México solamente el 11% de la población ha viajado en avión, y lo usa regularmente solamente el 4% de la población. De 100 niños, solamente 6 se han subido a un avión. Entonces hay mucho todavía por hacer y por explorar, ¿no? Han intentado hacer aerolíneas que te cuesta igual que el camión, ¿no? Pero pues hay más o menos, ¿no? Jalan. En un momento dado, cuando tenía 18 años, sin consultarlo con mis papás, me fui a Guadalajara a inscribirme al Colegio del Aire de la Fuerza Aérea Mexicana, porque tenía un general que me iba a hacer esto. Yo andaba de mis épocas rebeldes y mi sueño me duró 2 semanas, entre que me mandaron a recoger con un tío por las greñas, y la otra es que me di cuenta que no me dejaron entrar porque estaba muy pasado de peso y usaba anteojos. Entonces se juntaron, entonces me retacharon y saqué mi licencia de piloto privado, pero dejé de volar en el 94 y ahorita estoy renovando mi licencia, que es otra cosa, porque hay que volver a estudiar todo. Hay que volver a la escuela, entonces llegas otra vez, y como ya es una carrera, entonces ser piloto aviador ya no es que llegas y te subes a un avión, tienes que estudiar un año en un aula antes de subirte a un avión. Entonces pues volví a la escuela los sábados. He ido a todos los archivos que te puedas imaginar. He descubierto en cajas tiradas con fotografías que las ves y quieres llorar, ¿no? He ido a una familia, un día me habló, ya tenemos una caja aquí de unas fotos de unos aviones de mi abuelo, no sé qué. Cuando llegué, hagan de cuenta que encontré el archivo de Frank Cappa, el que estaba perdido, casi, encontré la historia, la maleta, ¿no? Entonces, fui a un archivo, en el archivo de Calles y Torre Blanca, y encontramos unas fotografías hace unos 15 días, que son las cosas que jamás se habían visto, que ni ellos sabían que eran tan importantes, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante de todo es la gente que hemos ido a entrevistar, porque hemos ido a entrevistar a prácticamente todos los hijos de todos los que fueron parte de la historia, por ejemplo, a todos los sobrecargos. Hemos entrevistado a los pilotos más veteranos, a los sobrecargos más veteranos, a los controladores aéreos, a todo el mundo, y es curioso que todas las entrevistas acabaron en lágrimas, todas acababan en lágrimas. Es muy emocional. Bueno, descubrimos tantísimas cosas, tantísimas. En el libro estamos prácticamente publicando 80% de cosas que ni se conocían sobre la historia de la aviación. O sea, todo es inédito, ¿no? O sea, hay un gran maestro que es Manuel Ruiz Romero, que es el gran investigador por naturaleza. Él y Villela fueron los pioneros de la historiografía de Villela, y Manuel Ruiz Romero, don Manuel, que es mi maestro, los grandes historiadores de la aviación, que nos dejaron un legado. Escribieron unos libros
como Dios les dio a entender. Son los que han escrito la historia de la aviación, la cronología. Pero hay mucho por hacer. Ellos han hecho un gran esfuerzo, han cubierto muchísimo, pero se ha descubierto toda una cantidad. En la Fuerza Aérea también están sorprendidos de lo que les he aportado. O sea, que se han dado cuenta que hay cosas que ni siquiera se imaginaban que existían, ¿no? Todos está lleno de dibujos y de planos. Hay más de 3,000 ilustraciones. 3,000 ilustraciones hechas para el libro. Ese avión es un F-5 de la Fuerza Mexicana. Lo que pasa es que entramos a un concurso en los Panamericanos de hace unos años. Esos aviones iban a volar por el estadio, iban a volar por la ciudad y querían pintarlos de un color conmemorativo para los Panamericanos. Invitaron a un concurso, hicimos nuestra propuesta y lo ganamos, y los pintaron así de esos colores y volaron por los Panamericanos, por los estadios ese día, pintados así. El libro va a salir la última semana de septiembre. Nada más estamos viendo ahorita con Kippur, coincidir Sukkot, que no nos caiga. Y yo creo que después de Simchat Torah lo vamos a hacer. Todo parece ser que en los primeros días de octubre sale a la venta en todos lados. Y se presentará el libro. Y pues he tenido encuentros con tantísima gente que en su vida habían visto un paisano, o sea, que no habían convivido con uno. Y ya sabes, todo el mundo está lleno de mitos en la cabeza, ¿no? Los sospechosos. Fui a una ciudad, no voy a decir en dónde y con quién, pero la esposa del capitán con el que estaba hablando me estaba buscando las colas y los cuernos, ¿no? Sí, estuvo cosas así que te pasan. Pero bueno, platiqué y ahorita son grandes amigos míos, hombre, son gente fascinante. Se abre una puerta y se abren otras puertas, y una puerta abre otra puerta, y el capitán te recomienda con otro, y afortunadamente pude ir con los directores en México de todas las instituciones, y ellos me recomiendan con tanta gente. Todo el mundo me recomienda así, o sea, siempre es lo fascinante de la vida, es lo exponencial. Yo estudié una maestría en filosofía, leí 100,000 libros, me leí todos los filósofos, estudié en la Yeshiva 6 años también, o sea, todo lo que se puedan imaginar, y todo llegué a la conclusión, todo se resume a saber pensar y la actitud positiva. Es más, hasta por ahí dicen que soy un mito, no sé, casi porque era muy religioso un momento, fui maestro, fui no sé qué, hoy estoy divorciado, o sea, así como que, ¿y qué le pasa? No, pero he pasado por muchas, he aprendido muchísimo, he valorado el amor, por supuesto, he valorado el matrimonio, he valorado los valores, muchísimas cosas, pero se aprende que mira, todo el mundo dice los mismos frases triviales y estúpidas, que todo el mundo dice: sí, sigue tus sueños y échale ganitas. La vida es más compleja que eso. Se puede cumplir los sueños, pero hay que saber llegar a los sueños. Uno dice: quiero ser feliz, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender, uno no más con sonreír, no, hay que aprender, hay que entrenar la mente, el corazón, los ojos, lo que uno ve, lo que uno siente, cómo pensar, para poder ser feliz, para poder llegar a lo que quieres. O sea, es muy difícil, todo cuesta arriba, a veces la vida es complejísima, es muy compleja, pero hay que saber entrenarse y adaptarse, y no vivir de las ilusiones nada más, sino hay que saber cómo aterrizar el pensamiento y el camino, ¿no? Y como decían por ahí, no hay crisis que dure 10 horas de trabajo, ¿no? Entonces, pero hay que saber trabajar, hay que saber pensar, hay que saber entender el mundo, ¿no?